relativos a lo que eran los sistemas vistos desde el punto de vista del dominio del tiempo, para lo que era específicamente los conceptos de controlabilidad y de observabilidad. Ahora vamos a ver la primera estrategia de control de muchas otras que vamos a ver, pero todas basadas en el mismo concepto, es decir, retroalimentación de estados. Vamos a ver una serie de posibilidades que tengo de poder cambiar la dinámica de un sistema, pero esta vez trabajando con el vector de estados, ¿no? Retroalimentando básicamente el vector de estados. Pero mejor veámoslo, ¿no? Veamos justamente cómo es esta estrategia para que la vayamos conociendo y que va a ser la base de otras estrategias futuras que vamos a ver, porque esta estrategia, como cualquier otra, tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos. Entonces vamos a ir viendo cuáles son las cosas negativas que tiene esta estrategia y vamos a ir cómo esas condiciones o características negativas se pueden ir solucionando en el camino hasta llegar a una posibilidad firme de aplicación de control a través del análisis en el dominio del tiempo. Entonces, como les decía, vamos a ver diseño de sistemas de control, pero por retroalimentación de estados. Ese es el concepto que vamos a ver desde aquí hasta el final del curso. Bueno, esta es la base fundamental de todo sistema de control. Ustedes ya lo conocen, ya lo hemos visto en varias oportunidades. Este es lo que se denomina un sistema de control automático o un sistema de control retroalimentado. Pues tienes tu planta, la cual si tu deseo es controlar, necesariamente tienes que medir, ¿no? O sea, la medición es básica, o sea, no puedes realizar control alguno si no mides. Tienes que medir la variable a la cual quieres o con la cual quieres alcanzar un objetivo en especial. Entonces, en este caso, la salida física, como ya les voy a mencionar en algún momento, por ejemplo, el eje del motor, ¿no? El eje del motor, esa es la salida física, pero yo veo girar el eje del motor, pero no sé a qué velocidad está girando. ¿Cómo obtengo esa información? Con la medición, pues, con la medición. Es decir, tu salida realmente, la salida de todo sistema de control automático, cuando tú haces un diseño, es esta. Esta es la salida del sensor. Esa es siempre la salida. ¿Qué? ¿No es el eje del motor? Claro, digamos que el eje del motor es la salida física en el sentido de que es lo que tú quieres regular, pero yo sé que está girando, como te dije hace un rato, pero no sé a qué velocidad está girando. Entonces, la información que tú vas a tomar para poder, en este caso, comparar con una referencia, es la salida del elemento de medición, si la salida es sensor. Entonces, esta salida está reflejando cómo se está comportando el eje del motor. Tienes un sistema de control que es un controlador o tal vez un compensador, o elemento de fuerza, y para el caso del motor podría ser un driver, o es en este caso un driver. Dependiendo de la variable, ese elemento final de control va a cambiar en función de la variable que tú estás queriendo controlar o con la cual quieres lograr un objetivo. En el caso particular de los sistemas de control en el dominio del tiempo, basados en lo que es la retroalimentación de estados, tú trabajas básicamente con la planta. Es decir, sin requerimiento de un controlador, sin requerimiento de un elemento de fuerza, ¿ok? Porque ahora lo que vas a hacer es, vas a tomar en cuenta ya no la salida física del sistema, sino
el comportamiento de los elementos del vector de estados. Es decir, mira ese diagrama de bloques y mira el que te voy a mostrar en este momento. Nota que hay una diferencia en el sentido de que esta es la salida física, pero con lo cual, con quien estoy trabajando es con el vector de estados. Es decir, antes, cuando la salida física era una, había un elemento de medición, uno. Por eso dice elemento de medición, singular. Ahora que te vas a involucrar con los elementos del vector de estados, depende de cuántas variables de estados hayas identificado. Recuerda que el concepto fundamental de estado te dice cuántas variables están involucradas en ese vector. Y el concepto dice así: estado es la mínima cantidad de variables que tú requieres para poder obtener o capturar la dinámica del sistema. Entonces, si yo llego a obtener esa dinámica con 3 variables de estados, entonces mi vector de estados constará de 3 variables. No, pero en ese sistema hay más variables funcionando. Sí, está bien, hay más variables. Yo no discuto eso. Pero las variables con las cuales he logrado identificar, he logrado capturar la dinámica del sistema, son 3. Y esos 3 elementos serán parte de mi vector de estados. Es decir, x1, x2 y x3 en general. ¿Ok? Que puede ser corriente, velocidad, temperatura, corriente, torque, aceleración, no sé. Depende de las variables involucradas al momento de la captura o determinación de esa dinámica del sistema. Como te decía hace un instante, yo voy a trabajar básicamente con la planta. Es decir, sin requerimiento de estos elementos, ¿no? El elemento de fuerza, el controlador, ni el elemento de medición, que nota que ahora son elementos de medición, ¿no? Elementos de medición. Y ahora voy a tener un sistema como este, ¿no? Más reducido. Entonces, en este bloque existe un vector. Este es un vector que se llama vector de ganancias. Que se llama, denomina vector de ganancias. Es decir, habrán tantas ganancias como elementos tenga tu vector de estados. Cada uno de estos elementos de este vector de ganancias, lo que va a hacer es, va a ponderar cada variable. Es decir, le va a dar un peso a cada variable. ¿Para qué? Allá. Ese peso que brinda este vector de estados es para poder lograr la dinámica que tú quieres. Es decir, tú tienes en este momento una planta que tiene una dinámica específica, determinada, pero no es la dinámica que tú quisieras. Tal vez tiene un overshoot muy grande, tal vez es un sistema muy lento, no lo sé. Simplemente no es la dinámica que tú requieres para con respecto a esa planta. Entonces, lo que tienes que hacer es algo como lo que hacías hasta antes del parcial, es decir, agarrar un controlador, agarrar un compensador y mover los polos de posición hasta alcanzar o determinar una dinámica deseada. Pero ya no lo vamos a hacer así. Ahora lo vamos a hacer con los elementos del vector de estados. Entonces, la ponderación de cada variable de estado en este vector de ganancias es la que me va a indicar cuál es la nueva dinámica que vas a tener. No llego a entender. Mm, Bueno, tiene que ver algo como lo que vi contigo en la sesión última. ¿Ya? Algo como esto, ¿no? Algo como esto. Acuérdate, esto yo lo vi contigo en la versión anterior. Tienes un espacio n-dimensional. Digamos, que tienes acá x1, x2, por aquí un x3, x4.
y tienes un punto en ese espacio n-dimensional. Entonces tú proyectas ese punto en los ejes y lo que vas a tener es un punto de trabajo. Es un punto determinado en este momento, un x0. En este momento te sucede. Acuérdate un concepto que había visto contigo relativo a lo que era la controlabilidad. Tú aplicabas aquí una excitación o una ley de control y lo que lograbas era de que ese punto se moviese a una posición diferente. Al mover el punto de una posición inicial a una posición final, lo que estás haciendo es cambiar la dinámica. Es decir, realmente lo que has hecho es cambiar el overshoot, cambiar el tiempo de establecimiento, cambiar su dinámica, como su nombre lo indica. ¿Ok? Y eso lo vas ponderando cada variable de estado. Por eso es que en este diagrama de bloques existe ese vector de ganancias K. Pero, para entender bien la idea, o sea, usted me dice de que cada variable va a ser ponderada dándole un peso, supongo yo. Claro, la ponderación es dándole peso, justamente. Es como tus exámenes, ¿no? Peso 1, peso 2, es una ponderación. Es una ponderación. Entonces, darle pesos. Ya, si quieres darle esa denominación, ya llamémoslo así. Le vas a dar pesos a cada una de esas variables. Pero no significa de que las variables tienen que ser medidas. Ah, sí, sí, sí. Digamos, buen detalle, ¿ya? Buen detalle. Se sobreentiende que este vector de estados en este momento está siendo medido. Es decir, todas las variables están aquí. Todas las variables están siendo medidas. Sí, es correcto, es correcto. Se me está tapando. Claro, porque si usted me dice, la voy a ponderar, se supone que tengo que medirlas para poder ponderarlas. Sí, 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 sí. Sí, tiene razón. Todas las variables tienen que ser medidas. Y esto tiene que ver con lo que mencionó en la clase pasada de la controlabilidad. Así es, así es. Por ejemplo, para yo aplicar algunas estrategias, ahora voy a ver una contigo, debe cumplirse algunas de esas condiciones. Por ejemplo, acá, ¿no? Si todas las variables las vas a medir y a todas las vas a ponderar para poder lograr un objetivo final en el sistema de control, el sistema tendría que ser controlable, por ejemplo, pero completamente controlable. ¿Ya? Pero vamos con el concepto fundamental, porque este concepto es genérico, ¿no? Es decir, acá está solamente la planta, pero es cierto lo que tú me dices, ¿ya? Es cierto lo que tú me dices. Aquí, en este vector de estados, todas las variables, todas, están siendo medidas. ¿Ya? Si bien es cierto, no hay un bloque aquí de medición, pero se entiende que tienen que ser medidas. Además, si tú me lo has hecho notar, es porque has entendido ese concepto. Tienen que estar medidas. Tienen que ser medidas. Ahora algo más, ¿no? Nota de que en este esquema ya no hay controlador, ya no hay elemento de fuerza, ¿ok? Pero sí hay una señal de referencia. Pero ella debo retirarla porque el concepto fundamental de retroalimentación de estados es en ausencia de excitación. Inclusive acá lo dice, ¿no? Entonces el objetivo es determinar el vector de ganancias, porque eso es lo que tú vas a determinar al final. El diseño busca encontrar este vector de ganancias que indirectamente me dé la ley de control. Realmente lo que al final tú diseñas es una ley de control. Entonces, el objetivo del diseño es obtener una ley de control. Ese es el objetivo del diseño. Para todo sistema analizado y controlado en el dominio del tiempo, este es el objetivo. Obtener una ley de control. Como no es un escalón, una rampa. No, 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 no. No te confundas. Esas eran señales de prueba que tú utilizabas para poder certificar el comportamiento del sistema. ¿Ok? Pero, regreso a este esquema, esta vendría a ser la ley de control, por ejemplo, acá. Es decir, el controlador va a tener digamos, una respuesta en su salida
que va a afectar al elemento de fuerza, que por ejemplo va a darle más o menos tensión, ¿ok?, a este motor para que la velocidad de este sea una determinada. Ese cambio de tensión hasta tú encontrar el voltaje requerido, que podría ser algo como esto, ¿no? Que podría ser algo como esto, la ley de control. Este es lo que tú diseñas. Esta es la ley de control. Entonces, eso que antes lo daba un controlador, ahora te lo va a dar ese vector de ganancias. En este caso particular, ese vector K. Pero como te decía, ¿no? El objetivo es determinar el vector de ganancias de manera que los polos sean reubicados. Esto es lo que te decía, ¿no? Entonces, con ese vector de ganancias, tú vas a reubicar los polos de una posición inicial a una posición final. Recuerda que el cambiar los polos o mover los polos de posición significa de que la dinámica va a cambiar. Es decir, antes lo hacías en el dominio de la frecuencia, ahora lo haces en el dominio del tiempo. ¿Ok? Dice además, esto se realiza considerando V igual a 0, es decir, en ausencia de excitación. Esta es ausencia de excitación. Entonces, realmente este V vale el 0. Y al final lo que te va a quedar esto, ¿no? Te queda esto. Este es el esquema. Este es el esquema básico y fundamental de todo sistema de control basado en el concepto de retroalimentación de estados. Nota de que ahora mu es igual a menos K por X, ¿no? Menos K por X. Aguante más, porque acá creo que hay un error. ¿Error por qué? Antes el bloque era K, ahora usted le ha puesto menos K. Ah, ya. Claro, ve. Acá está, P. Es que este es un tema retroalimentado y finalmente, tú sabes que esta es una retroalimentación negativa, ¿no es cierto? Si V es igual a 0, significa que esta señal que viene por acá va a afectar a tu ley de control. Pero para no poner menos mu y para dejar mu solita, entonces este menos lo traslado a este bloque. Por eso le pongo menos K, ¿no? Entonces sería menos K por X. Entonces, si por ejemplo, comparo con esto, ¿no? Y en algún momento yo colocase por aquí un comparador, le pondría más y más, ya, más y más. ¿Por qué? Porque acá está el menos, ¿no? Este menos que iría acá. Menos por más da menos. Y lo que te daría como resultante, este signo que está acá es con negativo. Pero usted no dice que es con ausencia de excitación. Sí, pero ¿qué sucede? Cuando tienes un sistema el cual tú diseñas mediante esta estrategia, entonces tú lo que vas a hacer es, vas a lograr encontrar un vector de ganancias K. ¿De acuerdo? Ese vector de ganancias. Y tienes un resultado. Ahora yo te pregunto, ¿y cómo sé que eso está funcionando? Bueno, porque se supone que el procedimiento me dice que va a funcionar bien. No, no, no es así, pues. O sea, ¿cómo certificas tú? ¿Cómo certificas de que realmente el sistema está funcionando? Entonces, para yo certificar, después del diseño, ¿no? Evidentemente, que esto está funcionando, después le colocaré un comparador, ya un comparador acá, y colocaré aquí una señal de prueba, ¿no? Que puede ser un escalón, por ejemplo, ya un escalón. Y verificaré la respuesta de la salida. Porque, ojo, tú estás cambiando de posición a los elementos del vector de estado, pero para lograr una determinada salida. Eso es lo que estás haciendo. Entonces, estás cambiando los polos de posición, pero para lograr una determinada dinámica. ¿Dónde? En la salida, ¿ves? En la salida. Si bien es cierto, no la estás tocando, pero como el modelo de la planta involucra un vector de estados, tú estás trabajando con ese vector de estados para lograr tu objetivo. ¿Ok? Para lograr tu objetivo, que es obtener una dinámica deseada. Por eso nuevamente te repito, entonces el mu
será menos K por X, que es al final la forma que tendrá la ley de control. Más bien lo que yo te preguntaría es, ¿cómo es que yo puedo certificar que con ese vector de ganancia los polos se van a cambiar? Yo te diría, fácil. Este es tu sistema original. Este es el sistema original. El sistema inicial. Entonces, nota de que esta es la ecuación de estados. Este sistema tendrá polos en cierta posición. ¿Y cómo lo encuentras? Con la ecuación característica, pues, es decir, SI menos A determinante igual a 0, y esta es la ecuación característica. La ecuación característica, ¿correcto? Y ahí tengo los polos del sistema. Ahora, como mu es menos K por X, eso lo reemplazas aquí. Por lo tanto, en lugar de mu, colocarás como acá menos K por X. Ahora mira, tienes X vector de estado derecha, X vector de estado derecha. Puedo sacar factor común pos. Recuerda que estos son vectores, matrices. Entonces, al sacar factor común pos, me quedaría esto. Esto vendría a ser el sistema final. Sistema final. Y si tú te das cuenta, yo puedo saber dónde están los polos del sistema final. Y eso lo obtienes con la ecuación característica, que es SI menos A menos BK igual a 0. Que sería la ecuación característica final. Donde están ubicados los nuevos polos. Los nuevos polos del sistema. Entonces, ecuación característica final, ¿no? Entonces, ahí te demuestro que con ese vector de ganancias K, los polos se están moviendo. Entonces, con esta ecuación, te demuestro matemáticamente que ese vector de ganancias lo que va a lograr es un movimiento en los polos. Ese es el objetivo final de estas estrategias, que como te decía, vamos a ver de aquí hasta el final, ¿no? Hasta el final del curso. Entonces vamos a entrar a observar la primera estrategia, pero antes, déjame pasar a asistencia. A ver, ahora sí. Entonces, esta es la sesión de teoría número 7, 8, 9, 10. Sesión número 10. Bien, me indica presente, ¿eh? Borja, Camones, Campos, Presente, ingeniero. Carrasco, Presente, ingeniero. Contreras, Cosme, Presente. Espinosa, Presente. Evangelista, Presente, profesor. González, Presente. Ospinal, Presente, profesor. Wilca, Presente, profesor. Wincho, Wingo, Presente, profesor. Inga, Machacuay, Malásquez, Presente, profesor. Malqui, Mayway, Maita, Maita Malki, presente. Maita Malqui, listo. Melgarejo, Moncada, Presente, profesor. Pérez, Poma, Presente. Rojas de la Cruz, Rojas Taco, Presente. Rugel, Mujer presente, profesor. Sánchez,
Soto, Toscano, Presente. Vázquez, Presente. Vicente, Yucra. Ingeniero Borja Milla, por favor. Yucra, bueno, entonces no se encuentra Yucra, no se encuentra Vicente, no está Soto, no está Sánchez, no está Rojas de la Cruz, no se encuentra Pérez, no está Melgarejo, tampoco está Mayway, Malqui, no está Machacuay, no está Inga, Inga Montes presente. Inga Montes, no está Wincho, no está Contreras, no está Camones, ni Borja. Borja Milla presente, profesor. Listo, Borja. Listo. Bien. Entonces, basados en ese concepto, entonces vamos a entrar a observar la primera estrategia, ¿no? Cuya base fundamental es justamente este esquema. ¿Ya? Este esquema. Como decía hace un rato, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tiene sus beneficios y sus cosas negativas. Pero esas cosas negativas se pueden ir superando y se pueden ir arreglando. ¿Cómo? Eso lo vamos a ver justamente comenzando con este primer análisis. Entonces vamos a ver la primera estrategia de control en el dominio del tiempo. Y a esta se le conoce el método de reubicación de polos. ¿Ok? Nota el nombre que tiene, ¿no? Reubicación de polos. Y quiero que notes que es lo que hace todo sistema de control. Todo sistema de control, ¿qué cosa es lo que hace en el fondo? Reubicar los polos. Es decir, tienes un sistema donde puedes ubicar, por ejemplo, sus polos en el plano complejo, que por ejemplo puede ser esta posición, pero esa posición de polos te da una dinámica que no es la que tú requieres. Entonces lo que tienes que hacer es estos polos, moverlos. De repente, mediante alguna estrategia, como la que ya has visto antes, controlador, compensador, logra mover los polos a una posición nueva, donde se tiene más rápido, tiene menos overshoot. ¿Qué has hecho? Has reubicado polos. Todo sistema de control lo que hace en el fondo es eso. Reubica los polos de posición. Cambia los polos de posición para lograr una dinámica deseada. ¿Correcto? Entonces, en el caso de esta parte de control en el dominio del tiempo, a esa primera estrategia se le denomina como tal, como reubicación de polos. Así se le llama. El diseño por reubicación de polos usa el esquema de control por retroalimentación de estados, que es el que vi contigo hace un instante. Es decir, tienes a tu sistema de control representado en el dominio del tiempo, que es x punto igual a x más b por u, y y que es igual a c por x. Entonces tienes el vector de estados x, al cual vas a llevar a un bloque que es un vector de ganancias k. ¿Ok? Entonces nota en esta estrategia que entra un vector de estados y sale una señal. Entonces entran varias señales y sale solamente una. ¿Ok? Que es la ley de control. Buscada. ¿Todo para qué? Para tener una salida deseada. Esta es tu misión. La salida. ¿No? Tú quieres que la salida tenga un determinado comportamiento. Entonces, nota de que para lograr ese objetivo, lo que haces es manipulas al vector de estados para obtener una ley de control, donde mu va a ser igual a menos k por x. Este es el principio fundamental de todas las estrategias que voy a ver contigo de aquí en adelante. ¿Ok?
Entonces dice, este proceso es más versátil que el diseño de controladores, ¿ok? O incluso que hasta el de compensadores, ¿ah? ¿Ya? ¿Y por qué? Porque controla directamente la ecuación característica. Recuerda lo que te mencioné hace un rato, ¿no? Mira tu sistema original, mira su ecuación característica, y tú lo que estás haciendo aquí es manipular con este vector de ganancias directamente a la ecuación característica. Eso es lo que hace este procedimiento. Por eso menciona en la teoría, ¿no?, que es más versátil, más sencillo, porque maneja o controla directamente la ecuación característica. ¿Ok? Entonces, un sistema inestable que es controlable, ¿cómo? Claro, lo que pasa es que el concepto de controlabilidad y estabilidad no tienen relación. Yo puedo tener un sistema estable y controlable, y puedo también tener un sistema inestable y también controlable. ¿Ok? ¿Controlable qué significa? Significa de que yo voy a poder manipular todos los elementos del vector de estados para llevarlos de una posición inicial a una posición final. Probablemente, ¿ok? Probablemente, en ese sistema inestable, tú lo que busques es llevar el punto de operación a un punto de operación estable, a pesar de que el sistema era inestable. ¿Ya? Y eso, digamos, lo he logrado simplemente manejando el concepto de controlabilidad. ¿Ya? Por eso es de que yo puedo tener un sistema inestable y controlable, o puedo tener un sistema estable y también controlable. O sea, no hay una relación entre las dos. ¿Ya? Entonces, un sistema, por eso que dice, ¿no?, que es un ejemplo, una condición. Un sistema inestable, que es controlable, siempre se puede estabilizar, ¿no?, mediante control por retroalimentación de estado. También lo puedo hacer con controladores, ¿eh? Es decir, no sé si ustedes recuerdan, creo que lo puse en el examen, creo, si no recuerdo mal. Creo que puse en el examen un sistema inestable, tenía un polo en el semiplano derecho, pero a pesar de ello yo podía lograr diseñar un controlador que logre que el sistema sea estable finalmente. ¿Que se puede? Claro, claro. O sea, recuerda que el principio fundamental de todo sistema de control, sea en el dominio de la frecuencia o si quieres en el dominio del tiempo, ¿ok?, es mover los polos de una posición inicial a una posición final. De repente tu posición inicial está aquí, ¿no?, en el semiplano izquierdo, y tu posición final está en el semiplano derecho. ¿Qué has hecho? Simplemente he reubicado polos y he logrado de que el sistema que inicialmente era inestable, hacerlo estable. Entonces sí lo puedo hacer, claro que lo puedo hacer, ¿ok? Pero también lo puedo hacer con retroalimentación de estados. ¿Habrá alguna ventaja? Mira, yo diría que podría ser. ¿Por qué? Porque estoy trabajando directamente con la planta. Es decir, no estoy trabajando con un controlador, no estoy trabajando con un elemento de fuerza. ¿Ya? Eso no significa de que el elemento de fuerza no va a existir. Sí, al momento de tú implementar tu sistema de control en el dominio del tiempo, después tendrás que colocar tu elemento de fuerza para poder tener una salida deseada, qué sé yo. Pero el cambio de posición de tus polos lo estoy haciendo directamente en la planta. ¿Cómo? Manipulando directamente la ecuación característica. ¿Ya? Por eso que esta primera lámina es importante en cuanto a la información que existe. ¿Ya? La desventaja, porque bueno, también tiene alguna desventaja, ¿no?, de este método es que todos los estados, todos, es decir, todos los elementos del vector estados deben medirse, ¿ya?, detectarse o medirse, como quieras llamarlo. ¿Ya? Deben medirse, todas, y retroalimentarse, ¿no? Lo cual dice puede no ser práctico, ¿ya? ¿Y por qué? Y esa es una buena pregunta. ¿Por qué puede no ser práctico? Mira, antes cuando tú trabajabas con estrategias en el dominio de la frecuencia, tú solo te concentrabas en identificar o definir la salida de tu sistema, ¿correcto? Y lo que hacías era medir esa salida.
Es decir, solamente tenías un sensor. Ahora, del momento de que tú has decidido utilizar estrategias en el dominio del tiempo, ahora tú vas a medir a todos los elementos del vector de estados. A todos. Sin excepción. ¿Ok? A todos. Para poder, en este caso, retroalimentarlos a partir del vector de ganancias. Entonces, la desventaja o lo no práctico podría ser de que antes usabas un solo sensor, ahora puedes usar 3 o 4 sensores, depende de cuántas variables de estados tengas, y que probablemente, ¿ya? Y que probablemente alguna de esas variables de estados sea tan especial, ¿no es cierto? Sea tan fuera de lo común que requiera un sensor muy especializado. Y ese sensor muy especializado tiene un costo alto. Es decir, ahora tu costo, el costo de control, se va a incrementar porque ahora estás midiendo más variables de las que medías originalmente. Entonces, eso podría ser una desventaja que tiene esta estrategia. ¿Ok? Pero más adelante te voy a indicar cómo esa, entre comillas, desventaja la puedo superar. Pero el concepto de que sea controlable, ¿no es cierto? Sí, sí, claro, eso ya lo discutimos hace un rato. Tiene que ser controlable. Entonces todas las variables tienen que medirse. Sí, sí es cierto, todas las variables tienen que medirse. Entonces no hay cómo ahorrar. Pues. Mira, dejemos ahí la observación. Lo que pasa es que sí hay manera en la cual yo pueda ahorrar en la cantidad de sensores. Eso es un tema que voy a ver contigo más adelante, ¿ya? Y que me va a servir para superar esto que tú has colocado, entre comillas, ¿ya? Como desventaja. Por eso tú lo has entrecomillado, ¿no es cierto? Desventaja. Y yo también lo vería así, ¿eh? Si no hubiese manera de yo dejar de medir todas las variables, para mí eso es una desventaja. Y una desventaja importante, porque eso va a hacer crecer el costo de mi sistema de control. Pero, como te dije hace un rato, lo puedo superar. ¿Cómo? Eso lo voy a ver más adelante, ¿ya? No quisiera, digamos, agregar más, pero lo que sí te doy una información rápida, ¿no? Dice aquí, sin embargo, este inconveniente puede resolverse o superarse utilizando un estimador de estado. ¿Qué es esto? Ah? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, sí existe una manera de poder superar ese inconveniente, ¿ya? Si no existiese una manera de superar eso, ni yo pensaría hacerlo en el dominio del tiempo, porque son muchos sensores, es alto el costo, ¿ok? De control. Yo me quedo con el controlador, no punto. Pero no es tanto así, porque esto es superable. Bien. Entonces, eso como concepto fundamental. Entonces, acá tienes el esquema que te habíamos mencionado hace un rato, que es el esquema que utiliza el procedimiento de, en este caso, reubicación de polos. Entonces, tú lo que vas a hacer es diseñar este vector de ganancias. Es decir, vas a diseñar o vas a determinar cuál es la ponderación que requiere cada variable para lograr una dinámica deseada. ¿Ok? Y encontrarás tu vector de ganancias acá. Listo, encontré K, listo. Y con K ya tengo mi ley de control. Ya está solucionado. Sí, pero como te dije hace un rato, ¿no? ¿Y cómo sé que esto funciona? Ah, ya. Para saber o verificar que funciona, lo que voy a hacer es voy a agregar una señal de prueba. ¿No? Una señal de prueba. Nota de que, mira, este menos K, ahora es K acá, porque el menos ya pasó aquí. Que es lo que te mencionaba hace un rato, ¿no? Cuando V era igual a 0. Entonces, aquí probaré. O sea, con este esquema vas a probar. Vas a probar el funcionamiento, ¿no? El funcionamiento del sistema. Es decir, voy a certificar que realmente la dinámica que yo deseo se ha alcanzado. Eso es lo que se va a hacer. Entonces recuerda,
tu ecuación de estados original, que involucra identificar una ecuación característica, tus polos originales, y ahora, con este vector de ganancias, lo que tengo es esto, ¿no? Es de que x punto va a ser igual a menos b por k por x, donde tu nueva ecuación característica ahora va a ser esta. Entonces, con esto se certifica o se demuestra que el vector de ganancias k sí realmente altera o modifica la ecuación característica. ¿Ok? Entonces tienes que mu es menos k por x. Reemplazas el menos k por x acá. Acá está tu nueva ecuación de estados. Y esta nueva ecuación de estados me va a dar como resultado esta ecuación característica. Que es la n más alfa 1 es el n menos 1, más alfa 2 es el n menos 2, etc. Esta es la ecuación característica deseada. Ecuación característica deseada. Ahí está la dinámica que tú querías. ¿Ya? Ahí está la dinámica que tú querías originalmente. Entonces, la nueva ecuación característica difiere de la ecuación característica original. La ecuación característica original es esta. Que va a tener la forma de un polinomio también. Entonces, esta es la ecuación característica. Esta es la ecuación característica original. Porque es la misma. No, el orden será el mismo. El orden es el mismo, pero no es la misma porque a estos términos yo les llamo alfa. En cambio, a estos términos del original yo les llamo A. ¿Ya? Les llamo A. Entonces, hay una diferencia entre ambas ecuaciones características. Esta es la original y esta es la final, o la ecuación característica deseada. No sé si tú te acuerdas cuando, por ejemplo, diseñamos un controlador para buscar una dinámica deseada. Tú lo que hacías era, definías tus polos dominantes. Esos polos dominantes me iban a dar la ecuación característica deseada, que era la ecuación característica final, la que tú querías respecto al sistema. Acá es lo mismo, ¿ya? No significa de que porque estés trabajando en el dominio del tiempo los conceptos van a cambiar. Lo que va a cambiar es el procedimiento, la estrategia. Pero el concepto de fondo es el mismo. Antes, en el dominio de la frecuencia, movías polos. Ahora, en el dominio del tiempo, seguiré moviendo polos. ¿Ok? Antes, en el dominio del tiempo, buscabas una dinámica deseada. Perdón, antes del dominio de la frecuencia, perdón. Buscabas una dinámica deseada. Ahora, en el dominio del tiempo, igual. Es decir, para el usuario, para mí, por ejemplo, que estoy viendo el motor funcionar y que quiero que funcione de cierta manera, yo soy el usuario, para mí es transparente cómo tú actúes. Si lo diseñas en el dominio de la frecuencia, si lo diseñas en el dominio del tiempo, para mí eso es transparente. Yo lo que veo es que está funcionando como yo deseo. Eso es lo que yo veo. ¿Ok? Por eso es de que al final del curso, tú debes tener la capacidad de poder definir en qué tipo de espacio es que vas a hacer tu trabajo, ¿no? Si en el espacio de la frecuencia, la plaza, o si en el espacio del tiempo, ¿no? Para poder en este caso hacer mi diseño de sistema de control. Y eso es decisión de la persona. Evidentemente, ahora cuando tú estás llevando un curso, ¿no es cierto? El profesor normalmente te va a dar las condiciones y te va a indicar qué tipo de diseño requiere. Pero al momento de la verdad, al momento de tener una planta frente a ti, tú eres el que va a tomar las decisiones.
cuál es la dinámica que vas a buscar respecto de ella, ¿ok? ¿Cómo vas a lograr conseguir ese objetivo? Si en el dominio de la frecuencia, en el dominio del tiempo, eso ya tú lo decides, ¿ok? Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente, ¿eh? Se entiende que esta es la ecuación característica deseada. ¿Ya? La ecuación característica deseada. Entonces, esa ecuación característica deseada va a depender de los polos nuevos del sistema. Es decir, si los nuevos polos del sistema son, por ejemplo, lambda 1, lambda 2, hasta lambda n, ¿ok? Entonces, tu ecuación característica nueva, es decir, SI menos A menos BK, tú lo puedes obtener a partir justamente de estos polos. Es decir, sería S menos lambda 1 por S menos lambda 2, etcétera, hasta S menos lambda n. Multiplicando estos términos, lo que voy a conseguir es la ecuación característica deseada. En otras palabras, esta ecuación característica. Pero, a ver, mira, voy a seguir este camino, ¿ya? El camino que está acá, para obtener la matriz del sistema. Cuando, por ejemplo, tienes un sistema, ¿ya? Tienes un sistema, y para que ese sistema, digamos, funcione, y el sistema debe cumplir alguna condición, como por ejemplo, ser controlable, ¿ya? Como es el caso. Entonces, el modelo del sistema debería tener una forma. Es decir, si yo tengo un sistema que debe ser de estado completamente controlable, como es el caso de regulación de polos, entonces el procedimiento dice así, ¿no? Bueno, yo requiero o necesito que tu modelo esté en la forma canónica controlable. En otro momento, yo requiero que el sistema sea completamente observable. Entonces requiero que tu sistema esté presentado en la forma canónica controlable. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué sucede? Llegar a un modelo canónico controlable o canónico observable a veces puede tener cierto grado de complicación. Eso lo voy a ver contigo ahora con un ejemplo, ¿no? Tal vez no es tan sencillo o fácil encontrar esa forma canónica controlable. Recuerda que cuando yo vi contigo la clase pasada, lo que era transformación de similitud, te mostré esas tres formas, ¿no? Que era la forma canónica controlable, la forma canónica observable y la forma canónica diagonal o desacoplada. Ya, yo te mostré esas tres formas. Y te hice notar de que una planta en el dominio del tiempo puede tener infinitos modelos. ¿De acuerdo? Y lo llegué a demostrar justamente con ese principio de transformación de similitud. Ahí lo demostré, ¿no es cierto? Porque lo único que requiere la matriz de transformación para que pueda ser aplicada en esa transformación de similitud es que sea no singular. Nada más que eso. Entonces, imagínate la matriz que quieras y tienes un sistema que tiene una forma determinada y con esa matriz de transformación le vas a llevar una nueva forma. Que si no fuese la forma canónica controlable, no fuese la forma canónica observable, o no fuese la forma canónica diagonal, no tendría sentido transformarla de un modelo a otro, ¿no? O sea, de un modelo desconocido a otro modelo desconocido, no tendría sentido. Ya no tendría sentido. La situación está de una forma desconocida, un modelo, digamos, no conocido, llevarlo a la forma canónica controlable, a la forma canónica observable, o a la forma canónica diagonal.
Eso sí tendría sentido, ¿ok? Porque estás queriendo llevarla a una forma que la estrategia te pide. Entonces, continúo. Te decía, llevarlo a la forma canónica controlable o canónica observable puede ser no tan sencillo. Yo te voy a sugerir seguir un camino, ya que seguramente has visto, y tienes que haber visto necesariamente, en sistema de control 1, que es un procedimiento que utiliza fracciones parciales, que puedes aplicarlo para plantas que tengan ceros o no, ¿no? Como que puede ser que no tengan ceros. Pero esa planta también debe tener una condición, ¿cuál es? Sus polos deben ser reales. Porque si sus polos, o sea, los polos de la planta, son complejos conjugados, entonces ahí la cosa, digamos, se vuelve a complicar. Pero también tiene solución, porque la matriz A es una matriz real. La matriz A no es una matriz compleja. Recuerda que en la forma diagonal, los elementos que iban en la traza eran los polos del sistema. Pero si tú tienes un sistema que tiene polos complejos conjugados, en esa traza no pueden estar los polos complejos conjugados, pues, porque esa matriz es una matriz real. Entonces, tendría que tener un camino alternativo de encontrar un modelo. Y ese camino alternativo me lo da Ogata. Ogata tiene un procedimiento, ¿ya? Que también voy a ver contigo porque voy a ver algunos modelos en particular con los cuales voy a trabajar de aquí hasta el final. Así como hice con controladores, ¿te acuerdas? Si utilicé una misma planta y la seguí utilizando para las diferentes configuraciones, y eso era para poder comparar. Acá va a hacer lo mismo, ¿ya? Voy a agarrar algunas plantas que las voy a usar desde el comienzo hasta el final. ¿Y para qué? Para comparar las respuestas que tienen estas estrategias. ¿Ok? Y ver sus características, ¿no es cierto? Sus ventajas, desventajas, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces te decía, como para yo aplicar reubicación de polos, se requiere que el sistema sea completamente controlable. El modelo de la planta debería ser canónico controlable. Entonces voy a tratar de demostrar esto, ¿ya? Voy a tratar de demostrar esto que está acá. Y lo hago de esta manera, mira. Sea un sistema representado en su forma canónica controlable. Acá está, mira. Este es el vector, o la matriz, perdón, a la matriz A. Y este es el producto de B por K. Esto es K, y B vendría a ser esto, ¿no? Recuerda que para que sea canónico controlable es 0, 0, 0, 0, 1. Entonces, cuando tú multiplicas B por K, te da este resultado. Pero acá tienes A menos B por K. Entonces vamos a restar. Al restar A menos B por K, te queda esto. Esta es la forma a la cual estoy llegando utilizando la matriz original, el vector B y el vector de ganancias K, que es desconocido. Nota que es desconocido. Va así, ¿no? K1, K2, K3, hasta Kn. Esta es la matriz. Pero hace un rato yo te mostré esto, ¿no? Te mostré la ecuación característica deseada. Que era esta, ¿no? S a la n más alfa 1 por S a la n menos 1 más alfa 2 por S a la n menos 2 más alfa 3 por S a la n menos 3 más, etcétera, más alfa n menos 1 por S, o perdón, vamos a poner n menos 2 por S cuadrado, ¿ya? Más alfa n menos 1 S más alfa n igual a 0. Esa es la ecuación característica deseada. Y si tú te acuerdas, ¿ya? Si tú te acuerdas de la teoría, estos coeficientes, ¿sí?, están involucrados en la última fila de la forma canónica
controlable. Recuerda estos coeficientes. ¿Y de dónde salieron estos? Ah, salieron de aquí, pues. SI menos A, que era S a la N más A1 por S a la N menos 1 más A2 por S a la N menos 2 más A3 por S a la N menos 3 más etcétera más AN menos 2 por S cuadrado más AN menos 1 por S más AN igual a 0. Estos coeficientes están aquí, mira, ve. Mira, A1, A2, A3, AN menos 2, AN menos 1. Esos coeficientes están ahí. En esa forma, en la forma canónica controlable de la planta original, es decir, con A. Entonces, en el caso de A menos BK, puedo hacer una analogía, ¿no? Es decir, ahora tengo así, ¿no? Menos alfa n, menos alfa n menos 1, menos alfa n menos 2, etcétera, etcétera, menos A2, perdón, alfa 2, menos alfa 1, ¿ok? Es decir, la forma canónica controlable del modelo deseado lo puedo tener también de esta manera. A partir justamente de lo que vi contigo en la clase pasada. Entonces, ¿esto qué significa? Ah, significa de que para toda aplicación, la ecuación 1 y 2 son iguales. Son iguales. Lo que pasa es que yo he llegado a ambas matrices con caminos diferentes. Pero ambas matrices son exactamente iguales. Entonces, lo que puedo hacer acá es comparar, ¿no? Por ejemplo, AN más K1 igual a alfa N. AN menos 1 más K2 igual a alfa N menos 1. AN menos 2 más K3 igual a alfa N menos 2, etcétera, etcétera y etcétera. ¿Ok? Entonces, esas igualdades las tengo justamente aquí. Ahí están. AN y más K1 igual a alfa N. AN menos 1 más K2 igual a alfa N menos 1, etcétera, etcétera. Entonces, como tu objetivo es encontrar el vector de ganancias K, que tiene estos elementos, entonces lo que hacemos simplemente es despejamos K1, despejamos K2, despejamos K3, hasta Kn, que serían estos términos. Y con estos términos, reemplazando aquí arriba, tendría el vector de ganancias buscado. ¿Ok? Ya tendría el vector de ganancias buscado. Que acá está, miren. El vector K sería alfa n menos AN, alfa n menos 1 menos AN menos 1, etcétera, etcétera, hasta alfa 1 menos A1. Ten mucho cuidado, ¿eh? Ten mucho cuidado. Porque esto que está acá representa a K1. Esto que está acá representa a K2. Esto representa a K3. Y esto representa a K sub n, como está aquí. ¿Ya? Algunos confunden y ponen K1, alfa 1 menos A1. Ya la mataste tú. Ya mataste el problema. Ha puesto lo que debe estar a la derecha, la ha puesto a la izquierda. Es decir, está invertido tu vector de ganancias. Entonces, ten mucho cuidado con esa condición al momento de la resta. No es difícil recordarlo, porque es así, ¿no? Mira, recuerda que los alfas vienen al respecto de la ecuación característica deseada, es decir, lo que quieres. Lo que quieres. Y los términos A vienen de la ecuación característica original, es decir, lo que tienes. No, lo que tienes. Entonces, esto es lo que tienes y esto es lo que quieres. ¿De acuerdo? Entonces, al momento de yo observar, sería así, ¿no? Lo que quiero menos lo que tengo, lo que quiero menos lo que tengo, pero en ese orden, ¿no? N, N menos 1, N menos 2, lo que quiero menos lo que tengo, y de esa manera obtengo mi vector de ganancias. Para darle una denominación, ¿ya? Para darle una denominación,
A ese vector de ganancias le voy a dar un nombre, ¿ya? Le voy a llamar KCC. ¿Y por qué KCC? ¿Ya? Porque es el vector de ganancias, acá está, el vector de ganancias, cuando el sistema es presentado, o sea, el modelo que tiene, es presentado en su forma canónica controlable. Entonces, tu vector de ganancias K va a tener esta forma, a la cual le voy a llamar KCC, donde KCC es el vector de ganancias cuando, repito, el sistema es presentado en su forma canónica controlable. Ahora, hay una realidad, ¿ya? Hay una realidad. Y la realidad es esta. Tú siempre no vas a tener como modelo a la forma canónica controlable. Puede ser que tengas la forma diagonal, ¿ok? O pues que tengas un modelo desconocido, pero un modelo al fin, ¿ya? Pero un modelo al fin. Porque lo importante realmente acá es tener un modelo, no importa cuál. Sí, pero este procedimiento, según lo que usted menciona, exige que el sistema esté presentado en su forma canónica controlable. Sí, pero también lo puedo superar. ¿Sí? Claro, o sea, puedo superar el problema o inconveniente de que no esté en su forma canónica controlable. Ya, eso lo puedo superar. Entonces, lo que te digo es simplemente eso, ¿no? Obtengo un modelo. Cualquiera que este sea. La cosa es que tengas un modelo. ¿Ya? Un modelo. Representativo de tu planta, evidentemente, ¿no? Representativo de tu planta. Y si tienes ese modelo, yo te soluciono ahorita ese inconveniente de que no esté presentado en su forma canónica controlable. ¿Ok? ¿Y cómo? Bien sencillo. Todo esto es matemática, ¿ya? Todo esto es matemática. Y tiene que ver con álgebra lineal, con algo que tú ya has visto de ahí, matemáticas básicas. Entonces, ya tengo mi vector de ganancias, porque el sistema está presentado en su forma canónica controlable. Por eso que el vector de ganancias que tú obtienes es este vector K. Ese es el vector de ganancias que tú obtienes. Ahora voy a ponerme en el supuesto, que más que supuesto va a ser la verdad, ¿ya? Que tú no tengas la forma canónica controlable. Tengas cualquier otro modelo. No te preocupes. No te preocupes porque eso se supera. Un segundito. Entonces, vamos a ver cómo supero eso. ¿Ya? ¿Cómo supero eso? Entonces, al final, tu vector de ganancias será igual a KCS. ¿Ya? O sea, KCS es esto que está acá. Esto es KCS. ¿Ya? Eso es KCS. Entonces, vamos a buscar qué superar ese inconveniente. ¿Ya? Y lo vamos a hacer utilizando el mismo concepto que usé en la clase pasada contigo, la clase anterior, relativo a la transformación de similitud. Mira. Por ejemplo, tienes un modelo que no tiene la forma canónica controlable. O sea, es un modelo cualquiera. ¿Ya? No está en la forma canónica controlable. Y te voy a presentar un modelo que sí está en su forma canónica controlable. O sea, son dos modelos relativos a una planta. Recuerda que al ser dos modelos relativos a una planta, los vectores de estados son diferentes. Los juegos de variables de estados inicial y final son diferentes. Recuerda lo que vi contigo en la sesión última. De la forma no canónica controlable, ¿puedo llegar o llevarla a la forma canónica controlable? La respuesta es sí. ¿Cómo? Con una matriz de transformación. Esto acá dice, ¿no? Pero si el sistema no está presentado en la forma canónica controlable, entonces requerimos
de una matriz de transformación T, ¿correcto? Que la convierte en tal, es decir, en la forma canónica controlable. Entonces recuerda, tu juego de variables de estados original, para convertirse en un juego de variables final, debe involucrar una matriz de transformación. ¿De acuerdo? Estamos trabajando reubicación de polos. Reubicación de polos. Recuerda. Y como estamos trabajando reubicación de polos, lo que siempre se va a cumplir es de que mu va a ser igual a menos k por x. Para toda aplicación, ¿ok? Siempre mu va a ser igual a menos k por x. Entonces mira, como este sistema rojo está en la forma canónica controlable, significa de que mu es menos k por x. Pero en este caso, como está en la forma canónica controlable, este vector k es el kcc. Por eso lo reemplazo por perdón, este z. Por eso lo reemplazo acá como kcc por z. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, obtengo esto que está aquí. Pero en tu sistema inicial, no está en la forma canónica controlable. Pero eso no quita de que mu siga siendo menos k por x. Siempre mu va a ser menos k por x. En este caso menos k por z porque z es el vector de estados. Entonces, este vector de ganancia le voy a llamar KNC. ¿Ya? ¿Y por qué le llamo KNC? Porque KNC es el vector de ganancias cuando el sistema no está presentado en su forma canónica controlable. Entonces le pongo NC de no canónico. ¿Ya? No canónico. ¿Ya? No canónico controlable. Entonces, aguante, profe. Pero si X es TZ, ¿no podría reemplazar esa X igual a TZ aquí? Ah, claro, ok. Y tendrías esto, ¿no? Mu va a ser igual a menos K NC por TZ, ¿cierto? Claro. O si quieres, menos KNC por T y por Z, claro. Pero aguante, profe. Aguante, profe. ¿No se supone que Z es el vector de estados para el sistema que está en su forma canónica controlable? Ah, sí, claro, acá está. Y una pregunta, ¿y estas dos ecuaciones no tendrían relación? Ah, serían iguales, ¿no? Serían iguales, claro. Si tú comparas, dirías esto, ¿no? Que KNC por T va a ser igual a KCC. Entonces, como tú quieres encontrar el vector de ganancias cuando el sistema no está presentado en su forma canónica controlable, lo único que tendría que hacer es despejar T, pasarlo a dividir. No, son matrices, profe, son matrices. Ah, perdón. Entonces tendrías que multiplicar por T a la menos 1, ¿cierto? Ah, es otra cosa. Por T a la menos 1 derecha y por T a la menos 1 derecha. T por T a la menos 1 sería identidad y al final llegarías a lo siguiente, ¿no? Por lo tanto, KNC va a ser igual a KCC por T a la menos 1. ¿Qué es esto que está acá, pe? Eso que está acá. Es decir, con este procedimiento que yo te demuestro, o te estoy demostrando, que realmente ya no requiero que el sistema esté presentado en su forma canónica controlable. Basta con tener un modelo del sistema. ¿Ok? Basta con tener un modelo del sistema. Y yo trabajar con ese modelo. ¿Correcto? Y de esa manera obtendrías el vector de ganancias que necesito para ese modelo que no está en la forma
canónica controlable. Entonces, este va a ser el procedimiento que voy a utilizar en forma general. Es decir, ahora te voy a decir lo siguiente, ¿ya? Por lo tanto, el vector de ganancias K va a ser KCC por T a la menos 1. Ya este es en general. En general. O para cualquier caso. Aguante, pero no. A ver, y si... A ver, usted me dice que ese es el vector de ganancias que voy a usar para cualquier caso. ¿Cierto? Sí. Entiendo, dígame si estoy equivocado, entiendo que es para cuando presente un modelo que no esté en la forma canónica controlable o esté en su forma canónica controlable. Claro. Pero, profe, pero si está en la forma canónica controlable, ¿qué pasa? La materia de transformación, yo te pregunto a ti, pues, ¿cuánto debería valer en ese caso la materia de transformación? Tendría que ser identidad. Claro, pues. ¿Te das cuenta? Ahora me sirve para cualquier caso. Entonces, si yo tengo ya un modelo, tú me lo presentas y está en su forma canónica controlable, como en este caso, tu matriz de transformación sería identidad. Y te queda que K va a ser igual a KCC, que es lo que tú has encontrado hace un instante. ¿Te das cuenta? Todo esto es matemáticas. Todo esto es simplemente matemáticas. Mira, ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Eh? Vamos a ver un ejemplo de aplicación de este procedimiento, para mostrarte que es bien sencillo. ¿Eh? Y es tan sencillo que una buena cantidad de diseñadores utiliza este procedimiento para su sistema de control. Entonces voy a ver un ejemplo contigo. ¿Eh? Voy a ver un ejemplo de aplicación. Ya vamos a ver un ejemplo de aplicación. Mira, estos son los pasos de diseño, dice. ¿Ya? ¿Te acuerdas cuando te mostré compensadores? ¿No? ¿Te acuerdas? Que también te mostré unos pasos de diseño, que era el protocolo para diseñar un compensador, y que al final te decía, eso no importa, lo importante es entender, ¿no es cierto?, qué cosa es lo que la lógica te dice que tienes que hacer para diseñar el compensador. Y al final nunca más volvemos a ver ese procedimiento, si tú lo recuerdas, ¿no? Entonces, hay ciertos pasos que tal vez este procedimiento me permita el poder hacerte notar que hay que dar. ¿Ok? Entonces, para el concepto de reubicación de polos, lo único que requiero es la ecuación de estados. Nada más. ¿Ok? Sé de que al final mu tiene que ser menos k por x. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda que para yo pensar en aplicar esta estrategia, reubicación de polos, me refiero, el sistema debe cumplir una condición. Y es que tiene que ser completamente controlable. Por eso es que tu primer paso, el primer paso que tienes que dar es verificar la controlabilidad. Eso es lo primero. Si el sistema no es controlable, este procedimiento no es aplicable. Porque para su aplicación se requiere que sea completamente controlable. Esa es la idea. Entonces, por eso tienes que verificar la controlabilidad. ¿Y cómo lo vas a hacer? Aplicando la matriz de controlabilidad. ¿De acuerdo? Eso lo vi contigo también en la sesión última. Entonces vas a encontrar el rango de esta matriz M. Si el rango de la matriz M es igual al orden del sistema, recuerda que N es el orden del sistema. Entonces, si el rango de la matriz M, la matriz de controlabilidad, es igual al orden del sistema, entonces el sistema será de estado completamente controlable. Eso es lo que estoy buscando. Que sea completamente controlado. Entonces,
ya tienes la controlabilidad. ¿Ok? Digamos, superaste este primer paso. Ahora hay una posibilidad, ¿ya? Que el modelo que tú tengas esté en la forma canónica controlable, o que el modelo que tú tengas no esté en la forma canónica controlable. Eso significa de que tu vector de ganancias va a ser KCC por T a la menos 1. ¿De acuerdo? Donde KCC, ya lo conoces, es alfa 1 menos A1, alfa 2 menos A2, alfa 3 menos A3, etcétera, hasta alfa n menos AN. Recuerda que tu vector de ganancias K es K1, K2, K3, etcétera, hasta K sub n. ¿Ya? Hasta K sub n. Un segundito, por favor. Hay un error ahí, pero bueno, eso lo veo con ustedes. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundo. Un segundo. Pasa que estoy... Listo, continuamos. Entonces, decía así, ¿no? Entonces, esto de acá. Profe, ¿no está equivocado eso? Ah, sí. O sea, que lo primero que te digo, y mira, lo primero que hago. Claro, esto está mal, pues. Porque K1 tiene que ver con alfa n menos AN. Sí, sí, sí. O sea, que tienes razón. Uy, no puedo. Acá sería n. Lo que pasa es que no me deja borrar. N. Acá sería n menos 1. Acá es n menos 1. Acá es n menos 2. N menos 2. Y acá sería 1 y 1. Sí, tiene razón. Claro, eso fue lo primero que usted me dijo. Bueno, por eso lo comparé y me di cuenta que está equivocado. Es correcto. Esta es la forma. ¿Ya? Esa es la forma. Entonces, mira, para yo tener KCC, requiero los coeficientes alfa y los coeficientes A. Los alfas vienen de la ecuación característica deseada y los A de la ecuación característica original. Es decir, esta es de la ecuación característica deseada y este de la ecuación característica original. ¿Correcto? ¿Qué más? Profe, ¿la pie de transformación? Eso lo vi contigo. Eso lo vi contigo en la clase pasada. La ecuación, ¿cómo era? Era la matriz de transformación, era M por W, creo. Donde M, bueno, es esta matriz, pero W, ya me acuerdo. W es la matriz de coeficientes, de la ecuación característica original. Es decir, la ecuación característica original es esta, ¿no? Sería así. SI menos A, que era S a la N, más A1 por S a la N menos 1, más A2 por S a la N menos 2, más A3 por S a la N menos 3, más AN menos 1 por S, más A sub N. Lo que le voy a hacer tiene los polos. Entonces, la matriz W
se hacía así. ¿Ya? Se encontraba así. Son estos coeficientes, pero sin considerar el término independiente. La ecuación característica es una ecuación característica mónica, por eso esto vale 1. Entonces, estos coeficientes vistos de derecha a izquierda, aquí lo vas a escribir de izquierda a derecha. En otras palabras, acá sería AN-1, acá sería AN-2, etcétera. Acá sería A1 y 1. ¿Ya? Y 1. La siguiente fila es la misma fila anterior, pero desplazada a la izquierda una posición. Es decir, este 1 ahora pasa por aquí. Ahora este va a ser AN-2. Y esto va a ser AN-3. Y este espacio en blanco, 0. Ok, 0. Entonces, así son todas las filas, ¿no? La siguiente fila, desplazas a la izquierda una posición. La siguiente fila, desplazada hacia la izquierda una posición. Es decir, vas a llegar a 1, 0, 0, 0. Esa es la matriz de coeficientes de la ecuación característica original. Entonces multiplicas M por W y eso te va a hacer encontrar la matriz de transformación para llevarlo a la forma canónica controlable. Pero ojo, acá sí quiero que me escuches y tengas cuidado en lo siguiente. Que sea 100% seguro que lo lleves a la forma canónica controlable, la respuesta es no. No es 100% seguro. Que la matriz A va a tener la forma de la forma canónica controlable, la respuesta es sí. Y que normalmente B no cumpla, la respuesta es también. ¿Ok? Por eso esa matriz de transformación normalmente te va a servir para llevarlo a la pseudo forma canónica controlable. ¿Por qué digo pseudo? Porque parece, pero no es. Porque la matriz A sí cumple, pero no necesariamente la matriz B. Y eso lo voy a ver contigo con los ejemplos, ¿ya? Entonces, mira, acá está, acá está. Están, todavía tengo los términos A de la ecuación característica original. Entonces, tienes la matriz, indirectamente ya tienes los A. Tienes A1, A2, A3, AN-1 y AN. Que los requiero para esta parte, ¿ven? Los requiero para esta parte. Requiero los términos A. Entonces ya tengo W, tengo los coeficientes A. ¿De acuerdo? Entonces multiplico M por W y ya tengo la matriz de transformación. Ahora lo que está faltando... ¿Qué estaría faltando? Los alfas, profe. Así sí, los alfas, los alfas. Los alfas. Y los alfas... es de la ecuación característica deseada. Pero no requeriría los polos deseados. Evidentemente, bien. Requiero los polos deseados. Entonces, mira, ya tiene los coeficientes A, ¿correcto? Ya tienes la matriz de transformación, porque tienes M por W, te faltan los alfas. Entonces, los alfas requiere de que tú identifiques los polos dominantes. ¿Ok? Entonces, acá está. Ahí está, estos son los polos. Estos son los polos deseados. Los polos deseados. Esto también es lo mismo que decir determinante de SI menos A menos BK. Es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo. Y tiene esta forma. Entonces, con los polos deseados, multiplicas y ya tienes ahora los alfas. Y con esto ya tienes todo. Pues. Ya tienes los alfas. Ya tienes los A. Tienes la matriz de transformación. Ya tienes todo. Tienes el vector de ganancias. Ese es el procedimiento. ¿Ya? Ese es el procedimiento. Nota de que es bastante lógico. O sea, tampoco requiero
tener a la vista el procedimiento. Porque lo fundamental que es obtener este vector de ganancias. Y para tener este vector de ganancias, requieres los alfas, los A, y además para la matriz de transformación, AM y W. Una vez que tienes a esos 4 elementos, ya tienes el vector de ganancias. Entonces, vamos con un ejemplito. Ya, vamos con un ejemplito. Esto es lo que decía hace un rato. Esto es lo que te decía hace un rato. En el OGATA hay un procedimiento que me permite el poder llevar una función de transferencia al modelo en el dominio del tiempo. ¿Ok? Este procedimiento sirve cuando tienes una función de transferencia que tiene polos reales, como este que está acá, y tiene ceros. Sirve perfectamente, ¿ya? Perfectamente. O también lo puedes utilizar cuando tienes, por ejemplo, una planta, como esta, 10, vamos a poner el mismo 0, y tienes, por ejemplo, S más 1 por S cuadrado más S más 1. O sea, tienes polos complejos conjugados. Mira. Entonces, con el procedimiento que está descrito en el OGATA, podría yo tener un modelo con facilidad. Entonces, aquí pongo una breve reseña de lo que es ese procedimiento. Como en este caso particular, tengo un sistema de orden 3, por eso estoy trabajando con un sistema de orden 3. La dificultad de obtener la matriz A en su forma canónica controlable, usando este procedimiento, es de que al tener ceros, significa recuerda que tu función de transferencia es salida entre entrada. Entonces nota de que tu entrada va a tener derivadas, igual que tu salida. ¿Ok? Es natural que la salida tenga derivadas, porque está en función del grado o del orden que tenga tu sistema. Pero no es común que la excitación tenga derivadas. Pero podría darse el caso que tenga ceros. Entonces, el procedimiento de Logata se basa en el concepto de que existe la misma cantidad o el mismo orden de derivadas, tanto en el numerador como en el denominador. Por eso que habla de tercera derivada de y tercera derivada de mu. Pero evidentemente al momento de yo comparar, se entiende que van a haber coeficientes que van a ser iguales a 0. Por ejemplo, b sub 0 y b sub 1 van a ser 0, ¿no? En ese procedimiento. Pero yo lo necesito, porque estos coeficientes están involucrados en este procedimiento o en este proceso. Entonces, darle una mirada a este procedimiento en cuanto a lo que es el uso del mismo y, por ejemplo, utilízalo para este caso. Por ejemplo, o sea, encuentra un modelo en el dominio del tiempo donde vas a encontrar una matriz A con términos reales. Es decir, la matriz A es una matriz real. No es una matriz compleja. ¿Ya? Es decir, estos polos complejos conjugados no están aquí. Ya no van a estar ahí. Entonces, ese es el fondo, lo interesante que tiene este procedimiento. Entonces, aplícalo con este modelo y obtén en este caso tu modelo en el dominio del tiempo. Ahí te muestro eso. ¿Ya? Ahí está el procedimiento inclusive para el caso, ¿no? Entonces, con ese procedimiento encuentro este modelo, que es el modelo de esta planta. Que por cierto, es una planta con la cual voy a trabajar contigo. Es decir, voy a trabajar básicamente con dos plantas. Una de ellas es esta, que es una planta que tiene ceros. ¿Y por qué? Porque si tú te acuerdas, ¿ya? Si tú te acuerdas, cuando tú tenías plantas con ceros, eso me llevaba a observar un pequeño detalle, ¿no? Y que era el siguiente. Si tú, por ejemplo, al momento de tu diseño, querías un overshoot de 20% de un tiempo de establecimiento de 2 segundos,
con absoluta seguridad te digo, no vas a tener esos parámetros. Es más, probablemente que tu overshoot sea mayor. ¿Y todo por qué? Por ese cero. ¿No? Acuérdate cuando hemos visto eso en controladores, e incluso lo hemos visto en el caso de compensadores. Acuérdate, cuando en tu resultado final tienes un cero, evidentemente el overshoot no va a ser el que tú esperabas inicialmente. ¿Todo por qué? Por ese bendito cero. ¿No? Por ese bendito cero. Entonces, por eso es de que trabajo con una planta que tenga ceros. ¿Ok? Pero ese modelo no es el único que puedo obtener respecto a esta planta. Porque si los polos son reales y tengo un cero, como en este caso, hay otro camino que tengo yo y es más rápido. ¿Ok? No requiero el logata del libro al costado para yo recordar todas estas fórmulas. ¿Ya? Tendría que estar recordando estas fórmulas. Entonces tendría que tener el libro al costado necesariamente. ¿Ya? A no ser que tú quieras memorizar este procedimiento. Que por cierto, ¿ya? Que por cierto, ya he visto alumnos que lo memorizan. Y lo peor de todo, mal. Entonces, no es bueno usar la memoria para casos en los cuales puedes acceder a información, como un libro, para poder aplicarlo. Es más, si fuese la situación al momento del examen, yo te pongo las fórmulas, no tengo problema, porque a mí no me interesa que las memorices. Me interesa que sepas aplicarlo. Eso es lo que finalmente a mí me interesa. ¿Ok? Entonces, no te preocupes en el sentido de que, si ponen un examen de estos en el final y la fórmula no la recuerdo, yo te la voy a dar. No te preocupes. Entonces te decía, hay otro camino que tengo para encontrar un modelo para esta planta, que es usando fracciones parciales. Dice acá, ¿no? Obteniendo otro modelo. Esta vez aplicando fracciones parciales. ¿Ok? Profe, pero en el caso del anterior también puedo usar fracciones parciales. Ah, ¿te refieres a este que está acá? Sí. Sí, está bien, pero siempre voy a tener polos complejos conjugados, ¿no? Entonces, ¿cómo lo representas? En una matriz. Eso es cierto, yo también lo puedo trabajar con fracciones parciales. Yo ya lo sé también. Pero siempre voy a tener un denominador con polos complejos conjugados. Eso es lo que no me conviene, ¿no? Por eso te digo, te voy a dar un camino alternativo para obtener un modelo, que es el que te voy a recomendar seguir, ¿ya? Este procedimiento te va a llevar a la forma canónica diagonal, ¿ya? Que es la forma canónica desacoplada. Entonces, va a tener sus ventajas, ¿ya? Evidentemente, este caso no lo puedo llevar a la forma canónica diagonal, porque significaría que en la diagonal o en la traza estén los polos complejos conjugados. Entonces no se podría, pues, ya no sería una matriz real. La matriz A tiene que ser real. Entonces, como en este caso son polos reales, entonces simplemente me queda encontrar estos coeficientes. Ya sabes cómo hacerlo, ¿no? Entonces, A tendría que ser 10 por S más 2 entre S más 4 por S más 6 con S igual a 0. Para B sería 10 S más 2 entre S más 6, cuando S es igual a menos 4, etc. Y obtienes estos coeficientes. ¿Ok? Una vez que tengo los coeficientes, los reemplazo aquí, pero lo que también voy a hacer es esto, ¿eh? Este denominador lo voy a llevar a cada numerador. A cada numerador, como está acá. Mira, y de S va a ser 5 sextos de mu de S lo he llevado al numerador, más 5 medios mu de S entre S más 4, menos 10 tercios mu de S entre S más 6. Ahora para ti todo esto va a ser x1 de S, todo esto va a ser x2 de S, todo esto va a ser x3 de S. En otras palabras, y de S va a ser x1 más x2 más x3. ¿Ok? ¿Y eso para qué me sirve?
Ah, lo que pasa es que con estas ecuaciones voy a encontrar x1 punto, x2 punto, x3 punto. ¿Cómo? Fácil. Por ejemplo, mira, x1s va a ser igual a 5 sextos de u de s entre s. Esto sube a multiplicar, tendrías s por x1 de s, que va a ser igual a 5 sextos por u de s. Y ahora lo que vas a aplicar es transformada inversa. Y vas a llevarla al tiempo. Sería ahora s por x1, sería x1, x1 punto, x1 derivada, en tiempo, ¿no? Se supone que es tiempo ya. Que va a ser igual a 5 sextos por u de t. Ya tienes tu primera ecuación. Bueno, ¿no sería... ¿No faltarían ahí las condiciones iniciales? Las condiciones iniciales. Sí, porque yo me acuerdo en esos modelos, cuando yo trabajaba con ecuaciones diferenciales, ahí estaban las condiciones iniciales. No. A ver. Mira, si el sistema tuviese condiciones iniciales, es decir, si por ejemplo, x1 en 0 o s1, por ejemplo, ¿ok? Tú lo consideras como si fuera 0. Es decir, se consideran que con las condiciones iniciales valen 0. Pero es igual a 1. Es que las condiciones iniciales solamente me interesan cuando yo resuelvo la ecuación. Ahí me van a interesar. Pero cuando hablas de modelar a un sistema, las condiciones iniciales no me interesan. Por eso se consideran 0. Entonces, lo que voy a obtener aquí es un modelo. Entonces, así hubiesen condiciones iniciales, se consideran iguales a 0. Otra cosa es que yo te diga, resuélveme el sistema. Si yo te digo, resuélveme el sistema, ahí sí tendrías que considerar las condiciones iniciales, que es diferente. Por eso, cuando tú modelas, sea en el dominio de la frecuencia o sea en el dominio del tiempo, las condiciones iniciales se consideran 0. ¿Ok? Se consideran 0. ¿Por qué? Porque vas a obtener un modelo representativo de tu planta. Pero si tú o a ti te piden, ya te doy tal modelo y resuélvemelo, deme por favor las condiciones iniciales, porque ahí sí las necesito. ¿Ok? Entonces, no confundas una cosa con la otra. Entonces tendrías, mira, una primera ecuación. Igual acá, ¿no? Por ejemplo, este es x2. Tendrías x2 en S va a ser igual a 5 medios de u de S, sería entre S más 4. Entonces, esto sube a multiplicar, lo que tendrías acá es S por x2 de x2 en S, más 4, x2 en S. Esto va a ser igual a 5 medios por u de S. Ahora vas a aplicar transformada inversa. Es decir, tendrías, acá sería x2 punto más 4x2. Estamos en el tiempo. Entonces sería x2 punto en el tiempo va a ser igual a menos 4 x2 en el tiempo más 5 medios de u de t. Ya tendrías tu segunda ecuación. Y también con esta la tercera ecuación. Y esas tres ecuaciones te van a servir para encontrar tu modelo. Ahí está, mira. Lo que te decía, ¿no? Entonces, tienes cada una de las ecuaciones. Ya tienes con esto tu ecuación de estados. ¿Ok? Esto sería B. Esto sería A. ¿Ok? Y la salida, que es 1, 1, 1. ¿Por qué? Por esto. ¿Okay? Porque la salida es x1 más x2 más x3. Por eso es 1, 1, 1. Entonces, ahí está tu modelo, ¿ves?
tienes acá 0, porque no depende de x1, 0, menos 4 y menos 6. ¿Qué observas? En tu traza están los polos del sistema. Recuerda que este modelo viene de aquí. 10, S más 2, entre S más 4, S más 6. Entonces, polo en el origen, polo en menos 4, polo en menos 6. Esos son los que están en la traza. ¿Te das cuenta? Es decir, este es el modelo canónico diagonal o desacoplado. ¿Ya? O desacoplado. Entonces, la idea es que tengas un modelo. ¿Eh? Como te repito, no importa cuál. ¿Ya? No importa cuál. La cosa es tener un modelo. Eso es lo importante. Ok, entonces vamos a ver. Ahora sí vamos a ver un ejemplo contigo. Mira, vamos a ver el caso del motor. ¿Ya? Voy a usar un motor de corriente continua de excitación independiente. Esto también tienes que haberlo visto en sistema de control 1. ¿Ya? Porque en modelamiento se ve este motor. Entonces, este motor tiene ciertas ecuaciones que lo gobiernan. Que es su A en T va a ser igual a la corriente por la resistencia más la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo y más la fuerza contraelectromotriz. Me queda también de que la fuerza contraelectromotriz es una tensión que se da en bornes del motor y que es proporcional a la velocidad. Entonces, para que sea igual, tiene que haber una constante de proporcionalidad, ¿ya? Para con respecto a la velocidad. A la velocidad. Entonces, K es una constante de proporcionalidad. El torque de esa máquina es un parámetro que depende de algunas variables, ¿ya? Depende de la corriente de armadura, depende de la corriente de campo, depende del flujo en el entrehierro. El flujo en el entrehierro es una magnitud pequeña, que es prácticamente despreciable, ¿ya? Y como depende de la corriente de armadura y la corriente de campo, nota de que aquí la corriente de campo es constante. Por lo tanto, básicamente el torque dependería de la corriente de armadura. Es decir, para que sean iguales, tendría que haber una constante de proporcionalidad por la corriente de armadura. Pero estas dos son diferentes, ¿ya? Entonces, para diferenciarlas, acá le voy a llamar KE y aquí K sub B. ¿Ya? K sub B. Este es el torque eléctricamente. Pero el torque mecánicamente depende del momento de inercia y del coeficiente de fricción viscosa. Entonces, el torque también va a ser igual a J por la aceleración angular, es decir, la derivada de la velocidad respecto al tiempo, más B, ¿ya? Más B por la velocidad del motor. Entonces, estas son las 4 ecuaciones que gobiernan al sistema. ¿Ya? Que gobiernan al sistema. Entonces, bueno, acá sería 3 y acá sería 4. Entonces, en el caso del motor, tendrías que identificar quién es su entrada y su salida, ¿no? Es decir, como un bloque, el motor, quién es su entrada y su salida. Por ejemplo, la entrada es la tensión de alimentación. Y su salida puede ser la velocidad, por ejemplo, ¿no? La velocidad. Por eso acá dice velocidad entre tensión de alimentación. Y esta vendría a ser la función de transferencia, que he obtenido a partir de estas 4 ecuaciones. Nota que acá hay variables intermedias, como es la corriente de armadura, porque la corriente de armadura no está en esta ecuación. Entonces tienes que jugar con las 4 ecuaciones, de tal manera de que esa corriente de armadura no aparezca. Y ahí vas a encontrar esta función de transferencia. Para yo poder hacer una simulación, me convendría
darle valores a los parámetros, ¿ya? Pues mira, yo encontré estos parámetros, que eran los parámetros de un motor eléctrico. Entonces, por ejemplo, todos los coeficientes los voy a igualar a 2 centésimos. El momento de inercia, 1 centésimo de kilogramo por metro cuadrado por segundo cuadrado, pero bueno, es 1 centésimo kilogramo metro cuadrado por segundo al cuadrado. El coeficiente de fricción viscosa, 1 décimo de newton metro segundo. La resistencia de armadura de 2 ohmios. Y la inductancia de armadura, que es medio Henry. ¿Ya? Entonces, el vector de estados podría depender de 2 variables o 3 variables. ¿Y de qué depende? De cuál sea la función de transferencia, porque en el caso, este primero del motor, donde la salida es velocidad y la entrada es tensión de alimentación, el vector de estado solamente consta de 2 elementos, que son corriente y velocidad. Pero si tu motor, por ejemplo, trabajase con un stepper motor, un motor de paso, ¿ya? Es decir, la salida ya no es velocidad, sino paso angular, tu entrada es la tensión de alimentación. En ese momento, tu vector de estados va a contener 3 elementos: corriente, velocidad y paso angular, por ejemplo. Entonces depende cuál sea o identifiques entrada y salida, no en el sistema. Estoy dándole valores numéricos. Esta vendría a ser el caso primero, ¿no? El caso que está acá. Entonces aquí voy a reemplazar los valores numéricos de estos parámetros y obtengo esta función de transferencia, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, que vendría a ser una posibilidad. Aguante. Me parece que hay un pequeño error. ¿Error? ¿En dónde? Claro, lo que pasa es que en su función de transferencia, note usted que ese cuadrado está multiplicado por LAJ. Ya, claro, LAJ, sí. Ya, pero LA es la inductancia, ¿no es cierto? Sí. Y eso vale medio Henry. Ya. Y J vale 1 centésimo. Ya. Entonces el producto de los dos sería, ¿no sería .05? No, sería .005. Ya te entendí. Claro, lo que pasa es que aquí te pongo 1. Claro, pues, lo que pasa es que cuando tú presentas una ecuación característica, porque es una ecuación característica, siempre tiene que ser mónica. Bueno, en otras palabras, lo que tendrías que hacer aquí es sacar factor LAJ, factor común, y dividir esto entre LAJ. Acá también, ¿no? Entre LAJ, acá también entre LAJ, y aquí también entre LAJ, para que sea 1. Ya. Claro, pues, eso es lo que siempre te he dicho, la ecuación característica siempre tiene que ser mónica. Ahora, eso no significa que si yo te presento una función de transferencia como esta, ¿no? Te digo, por ejemplo, 4 entre 2s cuadrado más s más 1, eso esté mal, ¿no? No significa que esté mal. Significa simplemente que lo tendría que reescribir nada más. Sería 2 entre s cuadrado más medio s más medio. Simplemente eso. Pero no significa que esto esté mal. ¿Ok? Entonces, cuando tú prendas una ecuación característica, deberías presentarlo siempre en su forma mónica. Como está acá. Coeficiente del término mayor orden igual a 1. Entonces, mira, te voy a mostrar 3 formas diferentes de encontrar un modelo para ese motor. ¿Ok? Una de las formas viene a partir de las ecuaciones que gobiernan al sistema. Y las ecuaciones que gobiernan al sistema son estas. Estas son las ecuaciones. Nota de que como la ecuación de estados es esta, ¿no es cierto? Entonces, él involucra ecuaciones diferenciales de orden primero,
Los elementos que introducen ecuación diferencial de orden primero son la corriente y la velocidad. Como te decía hace un rato, ¿no? Mira, ve, el vector de estados es corriente y velocidad. Entonces despejas, igualas términos y al final vas a encontrar esta matriz. Esta vendría a ser la matriz A, esta sería B y esto sería C. Como ya conozco estos elementos, RA, LA, los he definido hace un instante, acá está, reemplazas sus valores numéricos y obtienes este modelo. Facilito. Entonces, este modelo lo has obtenido a partir de sus ecuaciones. Es decir, las ecuaciones que gobiernan al sistema. Pero supongamos que no tienes esas ecuaciones. No las tienes. No las conoces. Pero sí conozco la función de transferencia. ¿Se puede encontrar un modelo? Claro que sí, pues, claro que sí. Entonces, el camino sería este, ¿no? Sería este. Multiplicar esto. Entonces, yo sé que esto va a ser salida entre entrada. Entonces, a multiplicar, te va a quedar, aquí sería S cuadrado por Y de S, más 12, S por Y de S, más 20,04 por Y de S, más 2, perdón, igual a 2 por mu de S. Entonces, cuando tú aplicas transformada inversa, te queda esta ecuación. Derivada segunda de Y, más 12 Y de T, más 20,04 Y de T. Y ahora viene lo siguiente, ¿no? Que es una regla. Identificarás tantas variables de estado como orden tenga la ecuación diferencial del denominador. O si quieres, como orden tenga la ecuación característica. La ecuación característica tiene orden 2. Identificas dos variables de estado. Acá está. X1 y X2. ¿Y ahora qué sigue? Sigue así. X1 va a ser igual a Y. Y X2 va a ser igual a Y punto. Mira, X1 es igual a Y. Y X2 es Y punto. Como yo tengo que llegar a esto, a X punto igual a X más B por U, ¿ok? Que es la ecuación de estados. Entonces lo que voy a hacer aquí es derivar. Cada ecuación la derivo. Sería X1 punto, va a ser igual a Y punto, y X2 punto, va a ser igual a Y2 puntos. Pero mira, Y punto, tú lo has definido. Y punto es X2. Es decir, acá tendrás de que X1 punto va a ser igual a X2. Y aquí tendrás de que X2 punto va a ser igual a... ¿Y de dónde saco Y2 puntos? Ah, sale de acá, sale de acá. Es decir, estos términos los vas a llevar a la derecha. Este es X1, este es X2. Entonces será así, ¿no? X2 punto, se lo escribí acá abajo, va a ser igual a, sería menos 20,04, X1, menos 12, X2, y más, acá hay un error, acá sería más, 2 veces mu. Más 2 veces mu. Entonces, con esta ecuación y esta ecuación, armas esta ecuación de estado. Mira, X1 punto es 0,1, X2, menos 20,04, X1, menos 12, X2. La primera ecuación no depende de la excitación, pero sí la segunda. Por eso es 0,2. Y esta es la ecuación de estados. Está acá arriba. Esa es la ecuación de estados. Y la ecuación de salida, mira, cuando tú haces este procedimiento, siempre la salida va a ser X1. Mira, Y es la salida. Mira, Y es la salida. Y es la salida. Es decir, Y es X1. Pero tienes que escribirlo matricialmente. En otras palabras, sería así. 1, 0, X1, X2. Multiplicas y te queda que Y es X1. Y ahí está. Tu ecuación de estados y tu ecuación de salida. ¿Ya? Tu ecuación de estados y tu ecuación de salida. Y mira, voy a ir contigo otro modelo más.
del mismo motor, o sea, otro procedimiento. ¿Te acuerdas que hace un rato vi contigo fracciones parciales? Sí, ya. Fracciones parciales se puede usar sea que la planta tenga ceros o no, si es que los polos son reales, ¿ya? Sea que tenga ceros o no, puedo usar fracciones parciales. Y acá te enseño ese procedimiento, mira. Entonces, si tú factorizas, este denominador te quedan estos dos factores. En otras palabras, esto va a ser igual a acá está. Sería A entre S más 9.995 más B entre 2.005. O sea, tu misión será encontrar A y B. Ya sabes cómo encontrarlo, ¿no? Sale en función de esto, ¿no? A va a ser igual a 2 entre S más 2.005 cuando, perdón, el igual está de más. Cuando S es igual a menos 9.995. Evalúas y te queda el valor de A. Y B va a ser igual a 2 entre S más 9.995 cuando S es igual a menos 2.005. Evalúas, encuentras A y B. ¿Qué sería esto? Nota que esto era denominador, esto lo has tenido que subir en cada numerador. Y te queda esto. Ya está, pues. Todo esto para ti va a ser x1 de S. Todo esto para ti va a ser x2 de S. Por eso que la salida es x1 más x2, 1, 1. Entonces, tal como trabajé hace un instante, le aplicas transformada inversa a cada factor y te va a quedar esta matriz. Mira, la matriz diagonal, que era lo que justamente esperaba. Cada vez que usas fracciones parciales, el modelo que tú vas a encontrar siempre va a ser el diagonal. ¿Ok? El diagonal. Bueno, ahorita no me queda tiempo. Lo que pasa es que me falta hacer la simulación. Esto lo voy a ver contigo en la próxima sesión, ¿ya? Entonces voy a hacer la simulación relativa a estos modelos y vamos a hacer el diseño de reducción de polos. Por el momento me estoy quedando ahí, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya nos estamos viendo en la próxima sesión. Buenas noches con todos. Hasta luego, buenas noches.